capítulo 9. Y esta tarde, cuando estaba pensando acerca de una introducción, sentí pues que el Señor me dijo que empezara con Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 al 11. Y la semana pasada habíamos platicado acerca del capítulo 9 de Daniel, donde les había compartido que es el capítulo clave para comprender la profecía en la Biblia. Si usted puede entender el capítulo 9 de Daniel, se le va a hacer muy fácil entender todo el tema de la profecía en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. ¿Y por qué no oramos? Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta acá, y ahora abre nuestras mentes, Señor, como dice el salmista, para entender las maravillas de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que toda la sabiduría viene de ti, Señor. Así es que abre nuestras mentes, Señor, toca nuestros corazones esta noche, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Y dice así la primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Este es Pablo hablando. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros no somos hijos de la noche, para que no entendamos cuándo iba a ser la venida de nuestro Señor. El día exacto y la hora, nuestro Señor Jesús nos dijo que nadie lo sabe. Pero las sazones y los tiempos, ¿qué iba a pasar? Eso sí sabemos, los cristianos, los que leemos la palabra, y aquí nos lo dice Pablo. Empezamos en Daniel 9 y sigamos a través del libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel, de joven, celoso por las cosas de Dios, y de viejo, estudiante de la palabra de Dios. Qué buen ejemplo. Vamos a ver en este capítulo que Dios le manda a decir, eres muy amado. Y me imagino por qué. Porque él amaba mucho a Dios y a la palabra de Dios. Pero dice así, Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, no Usurero, Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. Daniel era un verdadero estudiante de la palabra. Hablábamos la semana pasada
acerca de lo que le había pasado a los judíos. ¿Qué les había pasado? ¿Qué les había pasado? Ellos habían dejado a Dios, se habían hecho ídolos y estaban adorando a los ídolos. Ese era el problema más grande que tenían los judíos. Pero aparte de eso, Dios les había dicho una cosa. Dios les había dicho, ¿saben qué? 6 años van a trabajar, pero el 7º año no quiero que toquen la tierra. Yo me voy a encargar que en el 6º año tengan un montón de fruto. Y el 7º año, vacaciones de 1 año. Y esa era una regla de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué lindo era eso. Quisiera ser judío. Y Dios les había dado esa promesa, pero ellos habían estado por cientos de años y decimos en Guatemala bien codos, ¿no? Estaban trabajando la tierra, trabajando y sacándole hasta la última gota. Pero aparte de eso, ellos estaban también adorando a otros dioses y se estaban haciendo sus figuritas y todo eso. Entonces Dios les dijo a través del profeta Jeremías, ¿sabes qué? Yo los voy a sacar de esta tierra. Y ustedes le deben a la tierra 70 años. De cada 6 años, el 7º la tenían que dejar descansar. Como no la han dejado descansar, yo le voy a dar su descanso a la tierra. Y por 70 años me los voy a llevar hacia Babilonia. Y eso estaba predicho en Jeremías capítulo 29. Y así pasó. Y así pasó. Daniel lo trajeron a Babilonia. De él unos 15, 16 años, lo leímos en el capítulo 1, bueno, se estima, no dice ahí que tenía esa edad, pero se estima que más o menos esa era su edad. Entonces ahorita, en el primer año de Darío, él ya tiene más o menos de 85 a 88 años. Los de 16 a 18 años que tenía Daniel cuando lo llevaron, más los 70 años que ya habían estado en la tierra. Entonces ya Daniel era una persona mayor, pero dice en el año 1 de su reinado, versículo 2, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. En otras palabras, él estaba estudiando su Biblia y se topó con Jeremías capítulo 29, donde Dios les había dicho, y les había dicho 70 años nada más y los voy a regresar a la tierra. Y es por eso que él ahora está, lo vamos a ver ahorita, va a empezar a orar y va a empezar a pedirle al Señor por su pueblo y a empezar a arrepentirse y a empezar a decirle al Señor que los perdonara como nación y que se acordara de su promesa. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Solito Daniel se fue a orar y se fue a rogar y a arrepentirse. Todo pasó en su tiempo a solas con Dios. ¿Sí ves? A Daniel lo vemos siempre con sus amigos, ¿se recuerdan? De Sadrach, Misach y Abednego, y lo vemos rodeado, pero en esta oportunidad lo vemos que se va a solas a orar. Y más adelante vamos a ver una profecía donde dice que estaba con sus cuates orando y que solo llegó el ángel de Dios y todos se pelaron. Lo dejaron solo. Amigos, así hay que buscarse, ¿no? Lo dejaron solo. Bueno, pues en este tiempo, cuando él empezó a ayunar y a orar, él estaba solo. Y me recordó la importancia del devocional. Usted sabe qué es un devocional. Tal vez muchas personas de aquí ya saben qué es, pero un devocional es un tiempo donde separamos en el día 15, 20, 30 minutos, lo que sea, y nos vamos a un lugar a solas. Y oramos y leemos la palabra y compartimos ese tiempo con Dios. Eso es un devocional. Y aquí esto era lo que estaba haciendo Daniel. Se estaba separando. Estaba ayunando. El ayunar es siempre estamos comiendo, ¿no es cierto? Siempre estamos a que no nos haga falta la comida 3 veces, 5 veces al día. Y somos bien constantes en hacer eso. Pero no somos muy constantes en alimentar el espíritu. Y lo que es el ayuno es
darle vuelta al asunto. Empezar a alimentar el espíritu más y dejar los deseos de tu cuerpo, para que así tu espíritu se fortalezca. Y esto era lo que estaba haciendo Daniel. Y volví mi rostro a Dios, dice el versículo 3, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ellos echaban ceniza en la cabeza cuando querían denotar que estaban arrepentidos o que estaban tristes. Y oré a Jehová, dice el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Al Señor le gusta la honestidad. Al Señor le gusta la honestidad. Jesús dijo, cuando tú ores, no seas como un hipócrita, que les encanta orar en las esquinas y levantar las manos para que todos lo vean. Dice, cuando tú ores, métete a tu cuarto, te metes al closet, cierras la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y cuando haces esto, tú puedes ser totalmente honesto con Dios. Es que no puede haber sanidad si tú no primero tienes honestidad. Nos dicen los doctores que para la persona que es alcohólica o drogadicta, lo primero que la tienes que convencer es de que tiene un problema. Ese es el primer paso para ser sanado. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos distintos. También tenemos que reconocer que tenemos un problema. Nuestro pecado. Nuestro pecado. Y Daniel acá, inclusive que él vivió una vida aquí a sus 80 y tanto de años, él vivió una vida buena. A él Dios le hablaba, Dios lo había hecho sabio, Dios le había dado sabiduría de Dios para interpretar sueños y para vivir una vida recta. Más sin embargo, él dice, hemos pecado. Él no dice, tu pueblo ha pecado. O sea, que a mí me trajeron de niño casi, yo que sabía. Yo no pequé, yo no me hacía mis ídolos y dejé a Dios. Yo desde niño he estado en las cosas de Dios, pudo haber dicho Daniel. Claro, si él se comparaba con esas personas a las que Dios quería juzgar, bueno, tal vez él no era tan malo, ¿no es cierto? Pero cuando uno se compara con Dios, ahí es donde tú ves realmente quién eres. Nunca hay que compararse con otra persona, hay que compararnos con Dios. Y ahí todos sabemos que hemos pecado y que nos hace falta algo. Al acercarnos a Dios, seamos como el publicano y no como el fariseo. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús le gustaban las historias. Y como Él es Dios, pues Él conocía, yo me imagino que esa historia del fariseo y del recaudador de impuestos era una historia verídica. Jesús dijo una vez, miren, dos personas vinieron a orar al templo. Uno era fariseo, ¿verdad? Que era un sacerdote, y el otro era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Y dice que el fariseo oraba de esta manera. Yo me imagino que ahí Jesús nos estaba contando una historia real, que él había visto desde sus ojos de Dios, pues al ver a los dos. Pero dice que él oraba consigo mismo. Y él decía, Señor, gracias porque no soy, ¿verdad? Ya le echó el rollo, ¿no? El testirrollo. Gracias porque no soy acá y no soy allá, y yo ayuno, y yo hago esto, y no soy como ese publicano. Y dice que el publicano, dice que solo se daba en su corazón, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y dice Jesús, el publicano se fue a su casa perdonado por Dios, y el fariseo no. Entonces hay que tener honestidad con Dios, porque me parece que es la cosa más absurda de estar en oración tú a solas con Dios y estar mintiendo, ¿no?
porque dice que las cosas son claras ante Él. Y dice que todo está desnudo, que la noche es como la luz del día para Él. Entonces lo único que nos queda es decirle, Señor, ¿sabes qué? Sí, la regué, estoy mal y tal vez no puedo dejar de hacer esto, pero tú ayúdame, pero tú ayúdame. Hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, versículo 5, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Dios les había dado ciertas leyes que ellos tenían que seguir. Y era por eso, por el quebrantamiento de esas leyes, que Dios los estaba juzgando. Esas leyes las encontramos en Deuteronomio 27, pero no quiero que vayan ahí. Al final tengo una foto de todas las citas bíblicas que voy a usar, y al final si quiere usted las copia. Pero Deuteronomio 27, 15, Dios les había dicho, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces era una maldición de Dios. Y por eso es de que acá dice Daniel, nosotros no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Cuando ellos regresaron a la tierra después de eso, ellos se curaron de hacer imágenes y adorarlas. Hoy y desde hace mucho tiempo los israelitas ya no hacen esto. Aunque hacen otras cosas, pero al menos esto ya no lo hacen. Cuando Salomón dedicó el templo, en Primera de Reyes 8 dijo así, él está dedicando el templo de Dios y él oró y dijo así, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y si estuvieres airado contra ellos, hablando de los judíos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Esa era una de las oraciones que a través de Salomón Dios les estaba hasta diciendo. Esa era una advertencia. Dios a través de Salomón les estaba como tirando la chibolita diciendo, hey, si se rebelan, se los van a llevar cautivos. Pero ahí les está dando también Dios la respuesta de lo que tienen que hacer, y es convertirse de todo su corazón. Y dice, yo voy a hacer que
tengan de ellos misericordia los que les hubieran llevado cautivos. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, es la maldición de la ley, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos, o sea, contra Dios. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y así nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Dice la palabra que el hombre peca contra Dios y su corazón se enoja contra él. Pecamos contra Dios y después cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado, entonces decimos, ¿por qué Dios me hace esto? Mi esposa tiene su jefa que es Gatorade, que es del otro Laredo. ¿Y cómo se llama? Y ella se embarazó, ¿verdad? Para, por supuesto, poder tener hijo. Y perdió al niño. Y mi esposa, pues, ¿verdad? La vio mal y le dijo, bueno, ¿qué tienes? ¿Puedo orar por ti? Y todo. Y le dijo, no, sácate. ¿Ves cómo Dios, que no sé qué y que no sé cuánto? El corazón del hombre peca contra Jehová y después su alma se airía contra él, se enoja contra él. Y así nos pasa siempre. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre el cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio o la burla de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Wow, dice, todavía estaba yo orando cuando se acercó Gabriel volando con presteza. Y Dios actúa cuando oramos. Dios actúa cuando oramos. Hebreos capítulo 11 dice que el que se acerca a Dios tiene que hacer dos cosas. Una, creer que Dios existe. Si tú te quieres acercar a Dios, lo primero que tienes que hacer es creer que Dios existe. Y la segunda es creer que Él es galardonador o Él es premiador o Él le gusta premiar al que lo busca diligentemente. Dos cosas dice Hebreos 11 que tú tienes que hacer al acercarte a Dios. Creer que Dios existe
y creer que Dios te premiará porque te quieres acercar a Él. Y eso es lo que le está pasando. Y Dios sabe lo que necesitas antes que se lo digas. Y ahorita lo vamos a ver, dice que Gabriel vino con presteza y vino volando como a la hora del sacrificio de la tarde, era tardezón. Versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios sabe lo que necesitas antes que tú se lo digas, pero le gusta escucharlo de ti. ¿Por qué? Porque eso abre una comunicación con Él. Una comunicación con Él. Mi esposa me dice, lo más importante es la comunicación. ¿No es cierto? Les encanta hablar a las mujeres. Y es cierto. Y todos somos iguales. Todos, así Dios nos creó a las mujeres y a los hombres, separados. ¿Ah? Pero eso es lo que quiere Dios, una comunicación. Una comunicación. Dios creó el matrimonio como un ejemplo de lo que Él quiere tener con nosotros. Claro, un matrimonio bueno, ¿eh? Un matrimonio como Dios manda, donde haya comunicación, donde haya amor, donde haya esa libertad de conocerse. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y le dice Gabriel, cada vez que Jesús va a venir al mundo, Gabriel es el mensajero. Gabriel es el que le dijo a Zacarías, le dijo, vas a tener, ya estaba ruquín Zacarías y su esposa ya era estéril, ya eran grandes. Y vino y Zacarías entró al templo y dice que Gabriel se le apareció y le dijo, ahí vas a tener un hijo. ¿Qué onda? Sí, tu esposa va a tener un hijo y él va a ser el profeta del Mesías. Y Zacarías no le creyó y le dijo, ¿qué señal me das? Le dice Zacarías, ¿me sacarías de onda tú? Estoy en la presencia de Dios y te estoy diciendo que vas a tener un hijo. Y ahora por eso no vas a hablar hasta que el niño nazca. Y lo dejó mudo. Y Zacarías no pudo hablar hasta que nació. No, es más, hasta que tenían que poner nombre al niño. Hasta ahí lo dejó Dios hablar. Pero Gabriel siempre es el ángel que trae las buenas nuevas de que Jesús va a regresar. Y como aquí vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús, cuando viene en victoria y nos va a transportar Daniel hasta el fin del mundo, entonces yo me imagino por eso es de que Dios mandó a Gabriel y no a Miguel o algún otro arcángel. Pero la cosa interesante es de que Gabriel le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Hermano y hermana, ¿usted sabía que usted es muy amada y amado también ante la presencia de Dios? Nunca lo dude. Jesús lo dijo él mismo en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo de tal manera amó Dios a los cristianos. O de tal manera amó Dios a los que creen en Él o a los que se arrepienten. No, Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él, cuando no querías escuchar nada de Él, ni te importaba saber nada de Él, ni lo que Él quería para tu vida, ni lo que hizo, ni lo que no hizo, aun cuando tú estabas ahí, y si estás ahí todavía. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca dudes del amor de Dios. Y si alguna vez te pasa algo fuerte en tu vida
estás tambaleando en tu fe y dudando del amor de Dios, mira la cruz. Estudia la crucifixión. ¿Cómo lo azotaron? ¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo golpearon? Al creador del mundo. A él no le importó ser clavado en una cruz y haber estado ahí semidesnudo por 6 horas. Y al final dijo, hecho está. Pagó hasta el último pecado, hasta el último mal pensamiento. Entonces, si alguna vez tu fe está tambaleando, no sabes si Dios te ama por tus circunstancias, mira la cruz. Mira la cruz y no te va a quedar duda que Dios te ama. Pero miremos cuál es la orden y la visión. Vamos a poner el primer slide. 70 semanas, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para 6 cosas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, 6 cosas. 6 cosas que traen estas 70 semanas. La palabra semanas en el original, que fue escrito en hebreo, es 7. Solo que los traductores le pusieron semanas porque semana tiene 7 días. Pero realmente esta porción de la escritura debería de leerse 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, ¿qué pueblo? Los judíos, ¿no? Gabriel está hablando a Daniel, Daniel es judío, y sobre la santa ciudad, los ángeles, no, Jerusalén, ¿no es cierto? Están hablando, esa es la santa ciudad. Entonces, esta profecía tiene que ver con los judíos y con Jerusalén. ¿Ok? ¿Y qué dice? 77. 77 están determinados. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad o perdonar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir al Santo de los Santos o al lugar santísimo, puede también leerse esta porción. Entonces realmente está diciendo para el fin del mundo. Está diciendo 77 están determinados para terminar la prevaricación, para terminarle y ponerle fin al pecado. Está hablando acerca del fin del mundo, para expiar, para perdonar toda la iniquidad, todos los pecados, para traer lo que es la justicia perdurable, sellar todas las visiones y las profecías como, ¿verdad?, cumplido, y para ungir al Santo de los Santos o al lugar santo, que en si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 19, usted va a ver que va a haber un templo, que cuando Jesús venga de regreso, Él va a reinar por 1000 años en un templo que va a estar en Jerusalén. Y todos los que hemos creído en Él, vamos a reinar también con Él. Entonces, esto nos lleva hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. El siguiente slide, por favor. Y podemos ver que Él dice 77, ¿ok? Miremos el versículo siguiente. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, a ver si lo pronuncio bien, Meshiach Genagig, habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando acerca de reconstruir Jerusalén. ¿Ok? Ahorita Daniel está en Babilonia, está en Babilonia, ya el reinado babilónico murió, ahora estamos en el reinado medo-persa. Daniel ahorita se le está dando la visión y dice, entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar ¿a quién? A Jerusalén. A Jerusalén. El libro de Esdras empieza en el capítulo 1, cuando la orden es dada para restaurar el templo. Ese no es el día que está hablando acá. Él dice para restaurar Jerusalén, que está en Nehemías. ¿Okay? Que está en Nehemías. Nehemías capítulo 2, Artaxerxes, no sé ni cómo se pronuncia bien, pero ustedes lo pueden leer, que le dice a Nehemías que regrese para poder restaurar ahora sí que los muros de la ciudad y las calles de la ciudad y las casas. Ese es el día que está hablando acá. Entiende, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 sietes y 62 sietes, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? 7 sietes y 62 sietes. 7 sietes y 62 sietes nos dan 69 sietes, ¿no es cierto? En el versículo anterior nos dijeron que para el fin del mundo faltan 70 sietes. Entonces vamos a ver los primeros 69 sietes. 69 sietes, la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que son años. 69 7, 69 por 7 es igual a 483 años. Ahora, recuérdense que estamos hablando acerca de Babilonia, del imperio babilónico. Los años babilónicos tenían 360 días, no 365 como nosotros lo contamos. Entonces es un poquito difícil si usted se quiere meter en esto e investigar la arqueología y todo lo que tenemos, porque les voy a dar más adelante, ¿no lo puse ahí? Le voy a dar más adelante qué día es. Bueno, Nehemías 2 fue el 14 de marzo del 445 a.C. y lo vamos a leer ahorita en Nehemías, porque es bien detallista Nehemías en decir qué año es. Nos dice, es este año y este es el rey, y podemos ir a la arqueología y saber, ese fue el 14 de marzo del 445 a.C. Fue cuando se dio la orden para reconstruir Jerusalén. Bueno, entonces si usted quiere hacer una calculación, ¿se dice? Si usted quiere calcular, porque aquí le está diciendo, van a ser 483 años y el Mesías viene. Eso es lo que le está diciendo Gabriel a Daniel. Lo puedes contar. Pero es un poco difícil, como les digo, que nosotros usamos ahí sí que el calendario romano de 365 días. Es más fácil pasarlo a días. En vez de contar años, es más fácil contar días. Son 173,880 días. Y si usted suma, primero tiene que averiguar qué año fue. Fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Y si usted le suma 173,880 días, da el 6 de abril del año 32, que fue cuando Jesús entró en Lucas 19. Capítulo 19, versículo 41 dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, esto es Jesús, recuérdense, viene montado en un en un burro, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Al burro, sí, estuvo aquí. Él viene en su burrito y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús empieza a llorar, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estremecerán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti.
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba llorando porque ese día había sido profetizado aquí en Daniel. Gabriel había venido y le dijo en el versículo 25, perdón, el 25 le dijo, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 sietes y 62 sietes, y se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, donde él le habló y le dijo al rey, ¿por qué estás tan triste? Y le dijo Nehemías, es porque mi ciudad está en ruinas. ¿Se acuerdan lo que decía Primera de Reyes 8:50? Perdonarás a tu pueblo y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Ellos todavía estaban cautivos en Babilonia, en el reinado medo-persa. Pero este Artajerjes le dijo, ¿por qué está achicopalado? Porque mi pueblo está en ruinas. ¿Cuánto te quieres ir? Le dijo. Y ya le estipuló el tiempo. Y entonces él regresó a reconstruir la ciudad, no el templo. Esdras reconstruyeron el templo en la primera parte de Esdras. Ese no es el día, es el día de Nehemías capítulo 2. Y así se estaba cumpliendo la profecía. Y era por eso que Jesús estaba triste, estaba llorando y dice, si tan solo conocieras este tu día. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Este es el día que hizo Dios. Bueno, esa escritura no es para cualquier día lindo que hizo Dios. Esa escritura era para cuando el Mesías iba a entrar. Este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y nos regocijaremos en él. Era cuando el Mesías iba a entrar. Y también lo vamos a poder cantar cuando regrese Jesús. Este es el día que hizo Dios. Entonces la primera parte es de restaurar y edificar a Jerusalén. Y ya vimos que fue en el 14 de marzo, en 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32. Pero la segunda parte dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Déjenme le leo qué pasó en Nehemías capítulo 4:15. ¿Okay? Aquí nos estamos siguiendo ya hasta Nehemías. Él ya regresó, así como lo dijo la profecía, esa orden de ir y restaurar la ciudad. Él regresó y esto es lo que escribe. Dice Nehemías capítulo 4 versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Están reconstruyendo el muro, pero hay enemigos. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeren el sonido de la trompeta, reúnanse todos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos.
Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dice la profecía, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya se los había dicho de antemano Dios, van a ser tiempos duros cuando ustedes reconstruyan, tiempos angustiosos. Y lo vemos en Nehemías, ellos tenían que estar con una mano, ¿verdad? Trabajando y con la otra con la mano en la espada, porque venían los enemigos y los atacaban a cualquier hora. Esa parte de la profecía ya se cumplió. Bueno, las dos partes ya se cumplieron. Primero se cumplió la última parte de que se volverán a edificar la plaza en tiempos angustiosos, y la primera parte se cumplió cuando Jesús vino en el día de Ramos, el domingo de Ramos, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué se llama domingo de Ramos? Porque dice que agarraron ramas y las tendían así como que era alfombra para que Jesús pasara con su burrito. Pero ¿qué va a pasar después de que el Mesías venga? Versículo 26, y después de las 62 semanas, o sea, después de esas 62 más 7, 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Número 1, después de ese tiempo de las semanas, de las 69, se quitará la vida al Mesías. Jesús fue crucificado. Dice, mas no por sí. Jesús fue crucificado no recibiendo el reino de Dios, el reino eterno. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Número 2. ¿Qué pasó? El ejército romano de Nerón, bajo el comando de Tito, vino a Jerusalén y la destruyó, toda la ciudad y el templo, no dejando piedra sobre piedra, como dijo Jesús. Si lo ven, todo estaba profetizado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Estamos hablando de 445 años antes aproximadamente de esta profecía, de cuando pasó. Estamos hablando de un chorro de años. Más. 445 años. 445 fue cuando en Nehemías 2 se dio la orden, entonces es aún más de 445 años. Y lo que había pasado, una vez estaban Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, y Pedro le dijo, Señor, mira qué templezote. Y le dice Jesús, van a venir días donde no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y lo que pasó fue que el templo estaba cubierto de oro, y era una de las maravillas del tiempo antiguo. Y les había dicho Nerón a Tito, le dijo, hey, échatelos, pero no toques el templo. Pero los romanos al llegar ahí, ya estaban, y esto está todo en la historia, estaban un poquito tapiruleados, y uno echó muchos judíos se metieron al templo y cerraron las puertas, entonces no los podían sacar, y uno de los tapiruleados le dio con una flecha encendida al oro, o sea al templo pues, y quedó clavado y se empezó a derretir, y empezó a agarrar fuego, todo el templo, y el oro empezó a derretirse. Y entonces los romanos empezaron a agarrar el oro. Pero ya cuando ya no había más oro y se estaba metiendo entre las piedras, entonces empezaron a quitar piedra por piedra para agarrar el oro que había quedado entre las piedras. Y así se cumplió la profecía de Jesús, que de ese templo no quedó piedra sobre piedra. Usted va hoy a Jerusalén, ahí está la montaña del templo, está el muro alrededor, pero no hay templo ahí adentro, porque no quedó piedra sobre piedra. Construyeron unos años más adelante una mezquita musulmana, eso es lo único que hay ahí. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Del versículo 26 al versículo 27 han pasado 2000 años. Y era por eso que todo esto era un misterio. La palabra de la Biblia habla mucho acerca del misterio de Dios. Y había muchos misterios de Dios. Las profecías no eran claras en el sentido de decir el tiempo. Vemos que aquí y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del Mesías? ¿O de quién está hablando? Pero vemos que dice, y otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando? Jesús, al entrar en Jerusalén, cuando se cumplieron esas 69 semanas, 62 semanas más 7, 69 semanas de años, cuando se cumplió ese tiempo, al entrar en Jerusalén, en el día estipulado, el reloj profético de Dios se paró. Era un misterio lo que Dios iba a hacer. La era de la iglesia no estaba predicha en las profecías. Solo Dios, la era de la iglesia no estaba predicha en las profecías. Solo que Dios iba a ser alabado por los gentiles. Pero no se decía cómo iba a ser. Los gentiles son los que no son judíos. Hay varias escrituras. Hay varias escrituras que hablan acerca de los gentiles, los que no son judíos, que iban a alabar a Dios también. ¿Usted sabía que en el tiempo de Jesús los judíos creían que nosotros los gentiles, Dios nos había hecho solo para echarle leña al infierno? Esa era la creencia, de que si no eras judío, so sorry, dice el gringo, sorry my friend, nice to see you. Pero que iban a ser, solo eran para que el infierno se siguiera quemando. Esa era la creencia, pero mire lo que dice Pablo en Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, está hablando de profecías. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Entonces, habían también profecías acerca de que nosotros los gentiles íbamos a recibir a Dios e íbamos a adorar al Dios de los judíos. Esto no se veía, la era de la iglesia no se ve. Estamos entre el versículo 26 y 27. Por otra semana, dice el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. Hace falta todavía un periodo de 7 años en esta profecía. ¿Se recuerdan? Son 70 sietes. 69 siete se cumplieron cuando Jesús entró. Pero falta todavía un periodo de 7 años. Por otra semana, quiere decir que por otros 7 años va a confirmar el pacto con muchos. Dice, y por otra semana, o sea, por otros 7, dice en el original, por otros 7 confirmará el pacto con muchos. Está hablando el pacto con los judíos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuche lo que va a pasar, porque está en Apocalipsis 12. Y dice, Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado con Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, o sea 3 años y medio, perdón.
Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los demonios. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a Israel. Israel en la Biblia se le llama como la novia de Jehová, la esposa de Dios. ¿Okay? Esto, si usted no está familiarizado con la Biblia, no lo va a poder entender, pero si usted empieza a leer la Biblia, va a ver que Dios le decía a la nación de Israel: yo me casé con ustedes, pero ustedes me fueron infieles. Entonces dice en el 16, pero la tierra el 15, la serpiente, 14, 13, 12, 11, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que son 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio va a ser sustentada. Y nosotros creemos que es la ciudad de Petra, porque es la ciudad más cerca, que es un desierto ahí, que es parte de Jordán. Y esa ciudad se llama la ciudad de Petra. Es increíble. Si se acuerdan ustedes de Indiana Jones y el templo de la perdición, ahí sale, ahí sale la fachada de la ciudad de Petra, y que construyeron cavernas, pero en la piedra tallaron como que era un templo. Y son grandísimos, son increíbles. Y ese es el lugar perfecto estratégicamente, porque te metes allá adentro y no hay bombazo que te llegue. Y la entrada casi que solo puede pasar una persona a la vez. Entonces, si te vienen persiguiendo tanques o jeeps o lo que sea, no van a poder pasar tan lejos, porque tienes que caminar entre la montaña para entrar a unos de esos templos. Ahí es donde creemos que aquí está hablando, que dice: le dieron a la mujer las dos alas del águila para volverse de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que le fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el resto de los judíos y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y todos los cristianos que van a aceptar al Señor en la gran tribulación. Pero una semana todavía nos hace falta, un periodo de 7 años, y es lo que la Biblia lo llama como la gran tribulación. Por 3 años y medio, el anticristo, cuando venga, lo habíamos leído en las otras profecías, el imperio romano otra vez renacido, que es la Unión Europea. Si usted ve los países de la Unión Europea y los países del imperio romano, por supuesto el imperio romano era mucho más grande, pero estos países se están juntando para hacer alianzas y para hacer una economía libre, y más adelante conocemos que van a tener el poder de todo el mundo. Todos los economistas y los sociólogos nos dicen que la única salvación para nuestra crisis mundial es que todos nos unamos. Ya están hablando acerca de una sociedad mundial donde no va a haber dinero, donde va a haber solo una religión. Y todas estas cosas están pasando, hermanos. Enfrente a nuestros ojos están pasando, ¿verdad? Tengo la oportunidad de ser ciudadano italiano, y yo puedo irme a vivir a Inglaterra si yo quiero, me puedo ir a vivir a España,
siempre y cuando me ofrezcan ahí un trabajo, yo soy como un ciudadano. Yo puedo votar también en Portugal, en Inglaterra. Entonces todo esto está pasando ya, enfrente de nuestros ojos está pasando. ¿Y qué va a pasar? Ahorita todavía la Unión Europea no es un poder militar, pero lo va a hacer. Lo va a hacer, poco a poco. Recuérdense, el anticristo no puede venir y tomar control de todo el mundo, así por así. Tienen que haber sistemas ya ahí puestos y basados. Todo esto lo estamos viendo. Todo esto lo estamos viendo. Ya Estados Unidos no es un poder mundial. Más para abajo va su economía. Ahorita están Brasil y otros países donde se están creciendo, se están fortificando. Hace unos meses, me contaba alguien que ahí andaba Obama también, queriendo también involucrar a los Estados Unidos con la Unión Europea. Todas estas cosas están pasando. Y el anticristo va a venir, como lo vimos en la visión de Daniel. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos que representan 10 reyes de esta Unión Europea? Dice que va a tumbar a 3 y se va a poner él. Y va a ser un cuerno grande, va a tener poderío y va a tomar control de esta Unión Europea. Ya está. Hace 100 años, si yo me hubiera parado acá y hablarles de estas cosas, me hubieran dicho, estás loco. ¿Cómo todo el mundo no va a poder comprar ni vender nadie sin una marca? Pero hoy tenemos todo lo necesario para que eso pase. El dinero, los billetitos de dinero cada día van desapareciendo más y más. Mi cheque me lo ponen electrónicamente a mi cuenta de banco, ¿verdad? Y los 3 centavos que agarro, no te los gastes todo en un lugar, ¿verdad? Ahí se va y casi no miro el dinero. Todo se paga a través del internet. Pago la luz a través del internet, pago el carro a través del internet. No necesito ya el dinero. Todas estas cosas la Biblia ya las había visto. ¿Cómo podían personas hace 2500 años que vivían en pueblitos empolvados tener siquiera en su más locos sueños pensar algo así? Que se pudiera parar alguien y decir, un día todas las naciones del mundo van a estar temblando porque no van a saber qué hacer con Jerusalén. Hoy sabemos que si va a haber una tercera guerra mundial, se va a originar ahí en Jerusalén. Irán está produciendo armas, bueno, no sé, él dice que no, está produciendo tecnología nuclear. Y hace unos años dijo que él quería bombardear Israel. Rusia también. Y los israelitas tienen armas nucleares, por eso es de que nadie los ha tocado, porque saben que también ellos les echan el bombazo. Entonces, pero ¿cómo podía hace 2000 y tantos años un hombre levantarse y decirle, miren, esta ciudad empolvada que ustedes ven acá, un día toda la tierra no van a saber qué hacer con ella? Mira, un día toda la tierra ya no van a haber monedas. Un día se va a levantar un hombre y va a traer paz. Y va a traer paz. Dice, a través de la paz va a engañar a muchos. Por otra semana confirmará, este es el anticristo, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o a la mitad de esos 7, recuérdense, la palabra original no es semana, es 7. Y por otros 7 confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de los 7, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que va a haber un templo donde van a sacrificar y van a ofrendar. Ahorita todavía no existe, pero va a existir. Váyanse a la página templemount.org y van a ver que muchos de los judíos están queriendo buscar dónde estaba el lugar santísimo, porque ellos quieren reconstruir su templo. Y aquí nos dice que a los 3 años y medio va a cesar el sacrificio y la ofrenda en ese templo nuevo que van a construir. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es un título que tiene el anticristo. ¿Qué tiene el anticristo?
Aquí es donde empieza la segunda parte de la tribulación, donde aquella gran paz que el anticristo trajo es rota y él empieza una gran guerra, donde Jesús dijo que no ha habido en la historia, ni siquiera Hitler hizo tantas atrocidades como las que va a hacer el anticristo. Los judíos huirán a la ciudad de Petra en el Jordán y él mandará un ejército que será devorado por el desierto. Después hará guerra contra los que se hayan convertido. Mientras tanto, todas las plagas dichas en Apocalipsis están siendo derramadas sobre la tierra. Pero quiero terminar con el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi en el cielo abierto. Este es al final de este periodo de 7 años. Ya pasaron los 7 años. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, eso es usted y yo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Está ahí terminando. Le seguían en caballos blancos. Dice que tiene tatuado en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me comí esa parte, no la imprimí. Pero está en Apocalipsis 19. Dice que en su muslo. Entonces Juan lo vio en su caballo, cabalgando con su túnica teñida en sangre. Y su túnica así se le subía. Y aquí tenía tatuado Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira nomás. Échate un quemón. Y dice que todos, que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese somos usted y yo regresando. Y esa es la profecía del capítulo 9. Nos habla de 70 semanas. Cuando Jesús entró una vez más, eran 69, el reloj profético de Dios se paró. Falta un periodo de 7 años. Desde el año 70 después de Cristo entraron los romanos, mataron a los judíos, derribaron el templo, le cambiaron el nombre a la ciudad. Y desde el 70 después de Cristo hasta 1948 después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando regresaron los judíos otra vez. ¿Cómo sabemos que estamos en el fin del tiempo? Mira a los judíos. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos días? Mira a los judíos. Es imposible lo que ha pasado con ellos. Estar casi 2000 años sin una tierra y que una persona diga, no, ¿sabes qué? El abuelo del abuelo del tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo del hijo del pariente del abuelo de mi abuelo era de Zacatecas. Yo voy a regresar. ¿Ah? Ya mi hijo no quiere ni hablar español. ¿Usted cree que mi nieto o el nieto de mi nieto va a decir, oh, yo soy de Guatemala, voy a regresar? Va a decir, excuse you, yo soy gringo. Eso nunca ha pasado en la historia de los humanos. Ellos regresaron, gente de dinero que tenía acá negocios y todos los vendieron y dijeron no. 1948 se fundó Israel otra vez como nación. Y cuando venga el anticristo, el reloj profético de Dios otra vez va a empezar. Y cuando el anticristo aparezca, van a pasar 7 años hasta la segunda venida del Señor, donde Él va a establecer su reino. Vamos a parar acá. ¿Por qué no le pedimos al grupo de alabanza que pase adelante? ¿Por qué no oramos?
Padre bendito, tu palabra nos dice que todas estas cosas tú nos las dices, no para que tengamos miedo, sino para que nos animemos los unos a los otros, Señor. Padre, y muchas veces pensamos o tenemos la creencia de que porque somos buenos, tú nos vas a aceptar, Señor, pero tú nos dijiste en el libro de Romanos de que nadie es bueno, que todos somos pecadores, de que todos estamos apartados de la gloria de Dios, Señor. Señor Jesús, fue solo por lo que tú hiciste en la cruz que vamos a poder tener entrada, Señor. Y te pedimos que mantengas nuestro corazón ahí, Señor, que mantengas nuestra mirada puesta en ti, Señor. No es por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por nuestra fe, que tú nos diste, Señor. Porque tú eres el iniciador de nuestra fe, Señor. Y Padre, si habemos alguien acá, Señor, que no tenga esa seguridad, Señor, yo te pido que tú se la des, Padre. Tal vez venimos a la iglesia, Señor, y estamos acá y algunas veces está sirviendo, pero hay duda en nuestro corazón. Pero Juan dijo, yo escribí el Evangelio para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Señor, tú quieres que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, que no dudemos, que no pongamos nuestra fe en nuestras buenas obras, sino en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Así con los ojos cerrados, habrá tal vez alguien que quiera aceptar al Señor. Tú no sabes si lo tienes en tu corazón. Te voy a invitar a que levantes tu mano. Que no te dé pena. Dice el Señor, si tú me reconoces ante los hombres, yo te voy a reconocer ante mi Padre y los ángeles, pero si tú me niegas, yo también te voy a negar. Son palabras de Jesús.